Aquí estamos en una mañana esplendorosa, una mañana hermosa, una mañana lluviosa, de esas que nos presenta el Señor día a día, para nosotros seguir gozándonos en su naturaleza, en su verdad, su vida, en esta vida que nos regaló para que nosotros viéramos lo bueno, porque nosotros fuimos llamados a bendición, no a declarar maldición sobre la gente. Yo sé que mis últimos videos han causado revuelo y en los comentarios mis seguidores los veo, porque dicen que yo digo palabras muy difíciles. Otros dicen que tengo que leer más. Otros dicen que estoy fuera de orden. Y así muchos comentarios. Pero eso es bueno porque la gente de una u otra forma me están oyendo. Lo único que yo le digo a mis seguidores es que lean la Biblia. Para quién fue escrita, en qué momento fue escrito, cuándo fue escrito, bajo qué cultura fue escrita. Y siempre les voy a recordar que hay 3 libros que es muy importante para leer, que son 3 libros que nos van a enseñar mucho el caminar en el Evangelio, que es la Biblia. A mí me gustan las Américas, y más que todo las Biblias viejas, no las Biblias nuevas, porque la Biblia nueva trae muchos sinónimos, y los sinónimos matan la verdad de Dios. Y que porque para que la gente entienda me han echado mucha agua a la leche, mucho no tiene sólido. Entonces los sinónimos matan la verdad de Dios. Otro es Claudio Josefo y Guerra Judía por Claudio Josefo, y el otro es la Catacumo y Verán. Esta es la parte 3 de esclavizado en un sistema religioso y político. Un esclavo evangélico, y la mayoría estamos allí, nos esclavizan en templos por tradiciones, por religiones, por métodos humanos y viviendo en letras, en leyes que no conocen. La Biblia en su contexto hebreo, hay leyes que nosotros no podemos vivirla, y menos a lo literal, porque no matan. Son leyes para ellos en el tiempo que ellos vivieron. Aunque para mí el tiempo de Dios no existe, porque el tiempo de Dios son eras. El tiempo de Dios Dios no vive en un tiempo, no se captura un tiempo. Dios vive en el momento propicio, oportuno. Un lapso de tu vida con la mano benevolente del Creador para que tú tengas algo. Pero como nosotros fuimos llamados o nos enseñaron solo a pedir y no a recibir, no estamos dispuestos en el momento que Dios nos habla, ¿qué quieres? No sabemos qué hacer. Nos esclavizan, y estamos esclavizados porque tenemos que ir a una congregación todos los días. No es como me dijo una persona, no, que tú estás diciendo a la gente que no se congregue. No, usted puede congregarse. Lo que estoy diciendo es que no sea esclavo de un templo. Usted tiene que salir. Usted puede ir un día o 2 días a la semana, pero usted tiene que salir, porque la bendición de Dios es saliendo. Él dijo, buscad y hallaréis, pedir se te dará, hacer esto y buscar, porque nosotros creemos que Dios va a venir y nos da todo. Es como la gente que dice, no, el tiempo de Dios es perfecto. Sí, en el momento de Dios es perfecto, pero cuando tú lo buscas, tú oras, tú pides, Él te va a dar, en ese momento es perfecto. Pero no lo tomemos como excusa cuando no hacemos nada, porque Dios en tu casa no te va a dar nada. Si no sales a buscar, no te va a dar nada. Tú no te vas a conseguir, porque ni un ángel se te va a presentar. No es que va a venir un ángel del cielo, no. Gente que está dispuesta a servirse, movida por Dios, es un ángel de Dios, y no te puede hacer nada, porque tú no tienes, tú no sales y tú no tienes una comunión con Dios. Entonces ahí estamos esclavizados en esas 4 paredes, y a lo que diga la dictadura pastoral, tampoco es así. Por eso que Hebreo es muy claro cuando dice, examina, mira la fe de tu líder, si no, corre, huye. Allí en las 4 paredes nosotros nos creemos que somos santos, que estamos salvos. Sí, estamos salvos, pero vivimos en condenación, porque no estás condenado. Pero ¿cuál es la condenación? La condenación es vivir en escasez, en desasosiego, en turbulencia, en inquietudes, en miedo. Y en eso pasa mucha gente. Aunque van a la iglesia, van al evangelio, ustedes después lo ven que no tienen nada, son vacíos, porque ellos creen que solamente con ir a la iglesia ya tienen todo, ya son santos. No. Una persona santa es una persona como David, que es apartado para el Señor, tiene comunión con el Señor, honra a padre y madre, son obedientes, el primer lugar es para Dios, no conoce el enemigo tanto diablo, sino a Dios, un corazón dador, es bondadoso, es apartado. No es que no cometa errores, porque tú vas a cometer errores. Somos personas que vamos a cometer errores, y eso es lo perfecto de nosotros. Que vamos a caminar de la perfección es otra cosa. Y todo eso se va a quitar con el caminar de tiempo, cuando tú aprendas a leer la palabra.
¿Y cómo vas a leer la palabra? Cuando tú meditas en ella y la lees, que ella te ministre. Ya no tienes que decir, oh, mi alma te alaba, Señor. No, mi espíritu te alaba porque nosotros somos un espíritu con el Señor. Cuando nosotros hacemos vida la palabra y la hacemos carne de nosotros, ella misma nos ministra y nos va creando un espíritu constante para el Señor, y en todo momento meditamos en el pensamiento, pero tenemos que renovar nuestro espíritu y tenemos que renovar nuestros pensamientos a lo nuevo, a lo de hoy. Hoy sale mucho odre nuevo y los viejos va a ser quitados. Mientras tú no te renueves en el espíritu, no vas a hacer nada. Porque por eso es que la palabra dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No es para los que andan conforme a la carne, porque los que andan conforme a la carne anda bajo los métodos de la letra, bajo los métodos de hombre, en el pasado totalmente en destrucción. Mucho, todo para ellos es destructivo, todo es diablo, todo es aquello. Mientras que lo andan en el espíritu, todo lo ve bien, todo es en el Señor, alaba, glorifica, sabe cuál es el Padre, sabe quién lo guía, sabe quién está ahí. El evangélico y los ministros hoy, lastimosamente, excluyen a la gente. Porque si tú te presentas como cristiano, primero que te dicen, ¿tú te congregas? Ah, no, tú no te congregas, no, ya tú eres el enemigo. Tú diezmas, tú ofrendas, no, 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 no. Hay gente que no va a congregar como José de Arimatea. Hay gente que no va allá, pero da, es servidor y ese es de Dios. ¿Te acuerdas que te dije? Dios tiene un grupo apartado para instruirlo a ellos. Hoy vemos tanta teología, vemos conjetura humana. Yo veo en TikTok una gente que dice unas barbaridades. Mire, que es lo que lleva a la gente a la condenación, cuando fuimos llamados a ser de bendición. Porque no leen, no meditan, no se renuevan y siguen con el mismo método del pasado, con las mismas predicaciones, en vez de sentarse a leer bajo qué cultura, bajo qué momento se puso la palabra. Recuerde que desde hecho hasta Judas, si no me equivoco, esas cartas están preparando un pueblo para el año 70 en la destrucción de Jerusalén. Entonces la gente cree, por eso lo va preparando y usted tiene que leer. Ahora a nosotros se nos revela. Por eso es que la palabra dice, y cuando el velo se le es quitado, el velo es lo que se ponía Moisés en su cara, porque el pueblo no resistía a la imagen de Dios, no resistía a la gloria de Dios en Moisés. Entonces, cuando la gente se le quita el velo, mucho que conoce una verdad, ve revelación, empiezan a ver la verdad del Evangelio, empiezan a ver lo hermoso del Evangelio y deja la esclavitud de los métodos humanos que han impuesto en esas congregaciones. Cuando hasta la familia las han separado porque te dictan qué comer, qué vestir, qué vivir, con quién unirte, a dónde ir, y respiran el mismo aire y viven en el mismo mundo. Creen en la destrucción del mundo y no saben que el mundo, cuando se refiere a la Biblia, no es el cosmos, no es la cielo y la tierra. La destrucción es el sistema de vida creado por el hombre que tiene que ser totalmente renovado. Y en cada época, en cada era, un mundo será destruido. Mucho se quita un sistema, se pone otro, para ir a la renovación de todas las cosas, hasta que todo sea transformado. Entonces ya Él será con nosotros y Él en nosotros. Los años en una congregación no indica que tú estás en el Evangelio, que tú estás en el reino. Indica que tú eres evangélico, pero no que estás en el reino. No indica tu presencia y tu santidad. Indica que tú eres un oidor de la palabra. Son los hechos que tú haces, la forma de vida que tú haces, las cartas abiertas y lo que eres servidor y lleva ese anuncio verdadero de lo que ve la gente. Y allí por eso dice Pablo que somos cartas abiertas. Pasamos todo el tiempo en el pasado, en la letra, y eso nos mata. Y Pablo dijo, corre a la velocidad del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces allí nos esclavizan con miedo, con temor y con diablo, cuando todo fue vencido. Mira, ya nos lo dieron todo. Ya no todo es nuestro. Que si me puedo tatuar, que si no me puedo hacer esto, tú eres capaz de todo. Ahora, bienaventurado aquel que no se condena por lo que apruebe. Y aún lo que no es de fe también es pecado. Y cuando yo te hablo de pecado, no te voy a hablar de las obras de la carne, que dice Gálatas. Cuando yo te voy a hablar de pecado, te voy a decir lo que dijo Adán. Que todavía la gente dice, no, porque Adán pecó, no. El pecado de Adán fue, como te dije la otra vez, fallarle al blanco, al propósito de Dios, entregar el reino. Cuando yo peco, estoy fallando al propósito de Dios. Cuando yo lo que predico es religión, condenación, yo lo que predico es diablo, yo estoy fallando al propósito de Dios porque eso fue vencido. Yo tengo que predicar amor, bienaventuranza, gloria, transformación, revelación, porque eso es del Espíritu y allí es que estamos nosotros.
Un sistema, la religión, tanto los evangélicos como los políticos de hoy, lo que son unos ministerios radicales. Tú tienes que andar con ellos, tú tienes que pensar igual que ellos, tú tienes que hacer lo mismo que ellos, o si no ya tú eres un hijo del diablo, o si tú no eres un opositor. No, Dios nos dio libertad, libre albedrío para pensar. Y aquellos que estamos fuera de la religión y de sus métodos, tenemos la capacidad de entender y ver otras cosas que otros no ven. Y pues tenemos que ser críticos, porque la única forma de solucionar las cosas, la única forma de restaurar y renovar las cosas es siendo crítico y sacando la luz. Cada cosa se llama por su nombre. El que está en el pasado es pasado. El que es evangélico es evangélico. El que es religioso es religioso. El que es un mal político es un mal político. Porque Dios las cosas las llama por su nombre. No las va a disfrazar ni poner pañito tibio. Si un sistema excluyente, radical y de odio, eso no es de Dios. Porque tenemos que es incluyente, no excluyente, para que Dios trabaje allí y con amor y más que todo con la palabra. Los evangélicos son hasta engañadores, se han vuelto. Porque los evangélicos buscan un candidato y votan por el contrario, y hasta por ello oran, y no disciernen lo que están viviendo y lo que está pasando. El evangelio o la religión te dicta tus normas, tú tienes que ser libre, tú tienes que vivir bajo los principios. ¿Sabes cuál es lo bueno y lo malo? El hombre es como nosotros, conocer bien y conocer mal. En Génesis está 3. Pero nosotros tenemos que vivir allí bajo la revelación. Dejar de vivir la ley, dejar de vivir en el pecado de Adán, dejar de vivir el pasado, dejar de vivir en la letra y saber para quién se puso. Y allí nosotros vamos a conseguir libertad. Cuando el velo se te quita, tú verás la verdad. Tenemos permiso de hacer todo, pero todo bajo una norma, bajo un concepto divino. Pero solamente vas a ver la verdad cuando tú leas y el Espíritu te lo revele. No es decir un versículo a la memoria, no, es saber que ya ese versículo se hizo carne en ti y Dios te redarguye y te enseña la verdad. Lo que no procede de fe es pecado y tenemos que entender que para mí el puro diablo no procede de fe. Todavía vive en una condenación, en una esclavitud y con miedo nos esclavizan. Hoy hasta la vieja política nos engaña, nos excluye y la gente corre buscando una solución en el hombre y no la buscan en el Dios. Mira, cuando un político es de Dios y Dios le levanta un hombre para gobernar, Dios lo primero lo va a capacitar, lo va a instruir, lo va a formar. Y el pueblo lo ve. Pero el pueblo que no está con la visión de Dios y no está en el mismo sentir de Dios, en la misma corriente, no lo va a ver nunca y siempre va a votar por el contrario. Y lo vimos en David y lo vemos en muchos y va a ser perseguido. Porque la gente sigue con la corriente del engaño, porque no quiere ver, no quiere leer, solamente lo que nos interesa. Es hora del despertar, del letargo que tenemos, y es hora de buscar lo nuevo. Dejar el evangelio arcaico, el tradicional, esa herejía de condenación. El pasado es pasado, usted tiene que ir a lo nuevo. Y esa maldición generacional, eso no es más que las costumbres que se paganas que se han pasado de abuelo a padre, de padre a hijo. Esa es la maldición generacional. Lastimosamente, hoy vivimos como pretexto. No, el tiempo de Dios es perfecto. Como le dije, para el que trabaja, para el otro no. No, Dios quita y pone reyes, no. El pueblo tiene el gobernante que eligió. Dios lo que no se mete es en lo tuyo. Dios te presenta lo bueno y lo malo. Si tú agarras lo malo, eres tú. No es culpa de Dios. No que yo voy a decir como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Mire, si usted lee la palabra, Josué se equivocó. Porque fue lo llamado como líder para guiar un pueblo. Y él tenía que guiar ese pueblo. Por la buena o por la mala tenía que guiarlo. No sacar como excusa, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y tampoco diga como dijo aquel hombre centurión con Pablo. Será salvo y tú y tu casa. No, la casa era salva porque él era salvo. Entonces, bajo la palabra de él, como autoridad, salvaba a su casa. Entonces, no busquemos pretextos donde no lo hay. Como le dije, Dios siempre va a presentar a alguien, pero nosotros, por nuestra mente pecaminosa, nuestra mente condenativa, no vamos a creer quién presentó a Dios. Dios llama las cosas por tu nombre y así tenemos que hablar. Usted no es hebreo, le vuelvo a repetir, no es griego, ni vive con los arameos. Usted es venezolano, es inglés o lo que sea. Y esas palabras no tienen sinónimo, por eso matan la verdad de Dios. Usted viva como tiene que vivir hoy, bajo la palabra del Señor, pero en revelación. No podemos vivir la palabra a lo literal, nos van a matar. Tú no eres judío. Hoy día los templos evangélicos están
lleno de brujería, de hechicería, y usted me va a perdonar. Pero sí, hay que liberarte, hay que quitarte. No, desde que tú recibiste a Cristo, tú eres liberado. Lo único que tienes que transformarte en tu mente y creer, pero la vieja tradición de la misma palabra ministerial no te deja ver, porque tú no lees. Si tú no conoces las leyes y vas en un carro, te van a aplicar la ley aunque no la conozcas. Igualmente la palabra. Tú tienes que leer para salir de eso. Y serás loco para muchos, pero tú vas a ver muchas verdades. Sal del letargo, sal de esa muerte espiritual. Él te liberó, Él te salvó, Él te prosperó, Él te lo tiene que cambiar, Él te cambió el mente. Entonces, no, que tienes que creerlo. Por el Espíritu, Él te lo dio todo. La unción misma del santo es la que te enseña. No es que no te vas a instruir por un maestro, no te vas a instruir por tu pastor, pero tú tienes que leer para ver la verdad. Los pastores hoy quiebran negocios, porque vamos a hablar de la dictadura pastoral. Van a los negocios a pedir, van a los negocios. Usted recibe diezmo, ofrenda, primicia. Usted no tiene que salir a pedir. Usted no tiene que quebrar a su obra, no tiene que tranquilarlas. Si Dios le dijo que va a ser un evento, Dios le tiene que proveer todo lo que tiene para ese evento, toda la logística, porque yo lo he vivido y yo sé que es así. Dejemos de torturar a nuestra gente, dejemos de esclavizar a nuestra gente y que nosotros la estemos llevando a la miseria por una vieja palabra que no tiene son ni ton. Que si te puedo, hoy que si no me puedo casar, que si me puedo esto, que si, no, tú lo puedes todo. Y sobre el matrimonio voy a hablar en el otro próximo video, para que vean una verdad de Dios. Todo lo que se niega un pastor o todo lo que te diga un ministerio, eso es método humano, no del Creador. El Creador te dio libertad, pero te dijo moderación con todo. Acuérdate, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que andan en el Espíritu no tienen condenación. Los que andan en el pasado, en la carne, esos tienen pasado. Los que andan solamente en la letra, porque la letra mata, sobre todo, repito. Tenemos que estar en el orden nuevo, en una nueva era, en un nuevo espíritu. El evangelio del pasado son como los políticos del pasado, radicales. No pueden opinar nadie, no puede ver algo diferente, no puede porque tiene que ser así. Ofenden, maltratan a la gente, son groseros. Hay que dejar eso. Dios es un Dios de orden y Dios en su momento le da las cosas a cada quien y le hará visible. Pensar diferente para ellos es malo. Tú para ser aceptado tienes que pensar como ellos, tienes que ser guiados como ellos y viven en la mentira. Viven bajo un cartón y un guión que no es por el Espíritu, sino un guión por el hombre. Pablo dijo, resiste al enemigo y huirá de ti. No dijo que no existiera enemigo, que lo resistiera, pero no le parara tanta pelota a ese enemigo. Porque te vas a martirizar y no vas a caminar. Tienes que ir hacia adelante. Jesús nos dio su vida para nosotros seguir. Y no es como tampoco dice por ahí, no, Jesús murió por mí, Jesús murió por la humanidad. No, a ellos vino, Jesús los vino por a ellos. Nosotros nacemos de la cruz para sí. Nosotros nacemos en Cristo Jesús. Nos dio vida y vida en abundancia. Deja el arcaísmo de la letra. Deja las brujerías en las congregaciones. Deja de ser esclavo de un sistema y pasa a la vida que Dios dio. Deja de ser esclavo del sistema, de la política y de la religión. Tú tienes que pensar bajo la guianza del Espíritu. Yo nada más te digo, lee. Ahí vienen cosas maravillosas y tú vas a ser excluido. Acuérdate, tú eres salvo porque ya fuiste pagado por precio de sangre. Eso no lo va a quitar nadie. Pero la condenación es lo que tú vas a vivir en este mundo. Tu sufrimiento, tu maltrato, tu escasez, tu desasosiego, tu desesperación. Eso es condenación. Si no lo crees, allá tú. Dejemos de ser esclavos. Y ustedes, ministros, lean. Porque bajo usted está la responsabilidad de enseñar al pueblo a caminar en la verdad que Jesús quiere. Nuestro Señor Jesucristo. Y ese Dios maravilloso llamado Yahweh, que para mí es el mismo, pero puso condiciones para hacerlo. En el nombre poderoso de Yeshua. Caminemos bajo una verdad y dejemos la esclavitud, tanto espiritual como política. Tengamos visión. Hay que discernir, hay que tener sabiduría y hay que mirar hacia allá, hacia el frente. Puesto los ojos en el consumador de la fe y puesto los ojos en lo que viene, en lo porvenir y en lo mejor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.